Muy buenas, bienvenidos. Y hoy os traemos este vídeo para explicar lo que son los casos prácticos en las oposiciones de administrativos C1 para la Administración General del Estado, ya que ha sido a petición popular por nuestros alumnos y los que no son nuestros alumnos, pero pretenden serlo, querían que explicáramos en qué consiste exactamente esta prueba como tal y sobre todo que pongamos un ejemplo de cómo la preparamos nosotros y cómo es, cómo la vais a encontrar el día del examen. Bien, aunque este curso como tal, o está, digamos, en el horario que nosotros lo impartimos, está orientado a lo que es administrativo del Estado, en el caso de administrativos de las comunidades autónomas o de auxiliar administrativo y administrativo de las entidades locales, los casos prácticos son realmente muy similares. Lo único que pasa es que la normativa cambia en función de la especialidad de la oposición. Es decir, si es autonómica, pues tendrá el caso o el asunto o los asuntos de los que pueda tratar el caso puede o estará relacionado con la normativa autonómica del programa de la convocatoria, y en el caso de las entidades locales exactamente igual, pero en materia local. Bien. Vale. ¿Qué es exactamente la prueba de administrativos del Estado? Concretamente el caso práctico. Bien, un caso práctico es un supuesto de hecho de la administración que, digamos, o de una administración que tenga que ver con quien está gestionando, quien está efectuando el proceso de contratación, es decir, la oposición en sí. Es decir, en este caso nosotros no nos podemos encontrar como en un ministerio, un organismo autónomo, pero algo que dependa del Estado. Bien, vale. Bien, sobre ese supuesto de hecho, que es, digamos, una actuación, sobre esa actuación se va a redactar un texto. Es muy importante tener claro que nunca en el texto va a ser aplicable una única normativa, sino que habrá, digamos, varias normativas que serán sobre materias diferentes. Ahora lo vamos a ver. En ese texto se pone una serie de actuaciones y sobre ese texto se formalizan una serie, digamos, de preguntas que pueden estar vinculadas al texto o no tienen por qué estar vinculadas al texto. Es decir, puede ir únicamente a preguntarlas sobre la ley en cuestión. Entonces, aquí surge un problema porque las personas de cara a cuando están sobre todo practicando, se comen mucho la cabeza para poder, digamos, encontrar la respuesta correcta y miran y remiran el texto pensando en que la respuesta está en el texto en sí y realmente se está haciendo una pregunta directamente sobre un artículo de una ley en concreto. Bien. Recomendación para el estudio de este tipo de pruebas. Bueno, realmente es muy sencillo. Una vez que se tengan estudiadas las leyes o los temas en este caso, para poder ir haciendo ejercicios de tipo test, se puede pasar, digamos, ya a hacer casos prácticos, pero es muy importante que anteriormente pues, hayáis estudiado, sobre todo de forma correcta, que es también otro de los problemas que surgen, hayáis estudiado de forma correcta los diferentes temas que son objetos de pregunta de examen. En el caso del Estado son sobre los bloques 2, 3, 4 y 5. Entonces, requiere que previamente se haya estudiado la totalidad del temario para poder, digamos, empezar a hacer casos prácticos. Bien, vale. Y las instrucciones para hacer el caso práctico, pues lo suyo, como es una prueba, digamos, práctica en sí, lo suyo es llevar una metodología concreta. ¿Cuál es esta metodología? Bien, es muy importante al menos leer el texto dos veces, que necesitamos comprender muy bien de qué trata el texto para después poder responder las preguntas de forma correcta, ya que las negativas o aquellas que respondemos mal restan y esto pues hay que tener mucho cuidado en la oposición. Bien, una vez leído el texto dos veces, en el propio texto en sí, debemos subrayar cada palabra que consideremos que pueda llegar a ser una pregunta de examen. Y esto, cuando no se ha estudiado nada, pues no lo comprendemos, pero una vez que sí hemos estudiado, sí lo vamos a comprender, porque cuando vayamos leyendo el texto, hay hechos o palabras en concreto que nos van a resaltar automáticamente sobre aquello que ya hemos estudiado anteriormente. Bien. Una vez que subrayamos esas palabras, es muy importante pensar esa palabra o ese hecho a qué tipo de ley atribuye. ¿Vale? Ahora vamos a ver a título de ejemplo para que lo entendáis, ya que de esta manera nos vamos andando o nos vamos acortando un poco el camino para cuando lleguemos a las preguntas. Bien, luego, y esto vale realmente para el primer ejercicio tipo test como para el segundo, lo suyo no es contestar por contestar. Lo suyo es ir primero de la pregunta 1 a la última
contestando solo y únicamente aquellos que estamos seguros al 100% que sabemos, ¿vale? De esta manera, cuando lleguemos a la pregunta 20, podemos hacer un recuento de aquellas preguntas que sabemos que están bien, sin ningún tipo de duda o fallo, y es los puntos que tenemos, porque si se han contestado lo suficiente, ya que estas pruebas suelen, digamos, aprobarse una vez que se tienen alguna que otra respuesta más de la mitad. Pues si son 20, con 13, 14 preguntas bien, posiblemente lo superemos y no merece la pena arriesgarse si el resto no lo sabemos, ya que las preguntas erróneas nos restarán 0,33. Bien, en una segunda vuelta sí podemos, pues sobre las preguntas que hemos dejado en blanco, si tenemos dudas en 3 preguntas y las dudas son mínimas sobre solo entre 2 respuestas o una que no la tenemos muy clara, sí podemos arriesgarnos a contestarla, pero siempre mucho cuidado porque aquello que contestemos mal restará. Por último, sobre aquellas que exista una duda ya menor o una duda mayor, en este caso, veremos si efectivamente contestamos o no contestamos. Hay que valorarlo en el momento y, si no, pues dejarla en blanco con el número que tengamos. Y siempre, por supuesto, repasar todo para ver si hemos cometido algún tipo de error al transcribir o al contestar, que esto es muy común, sobre todo si no tenemos la temática muy bien estudiada y confundimos palabras o términos. Bien, vamos a ver un ejemplo del texto y luego vamos a poner un número de preguntas a título también de ejemplo con las soluciones para que veáis cómo nosotros lo preparamos y cómo puede ser que lo encontréis en examen. Vamos al texto. Debido a la situación sanitaria actual provocada por COVID-19 y a los efectos económicos negativos que está produciendo en un gran número determinado de sectores profesionales, don José, director del hotel Relax Sociedad Limitada, afectado por dicha situación, solicita. Bien, aquí es donde empezamos a subrayar palabras que tienen que ver con lo que hemos estudiado y que pueden salir como pregunta de examen, pueden ser objeto de pregunta de examen, y debemos de indicar también aquí, todo esto mentalmente, la ley que puede, digamos, estar relacionada con esta palabra en sí. En el caso de solicita, pues se refiere a una solicitud que se va a hacer, en este caso, a una administración en concreto, y las solicitudes están contempladas en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Bueno, pues ya sabemos que posiblemente las preguntas que nos vayan a formalizar estén relacionadas con la Ley de Procedimiento. Bien, continuamos. Solicita a la Administración la exoneración de las cuotas de autónomos que son de obligado cumplimiento. Bien, continuamos. Corresponde al director general. Es muy importante cada vez que en el texto aparece alguna autoridad o algún cargo en concreto, porque en función de esto, si nos hacen una pregunta, ya vamos a saber que es sobre la resolución, es decir, si el recurso de alzada, si el recurso por este tipo de reposición o la actuación que tiene ante esta persona o bien si su resolución pone fin a la vía administrativa o no. Esto es muy importante de ponerlo. De la tesorería de la seguridad social. Resolver la solicitud. Bien, ya nos está indicando que nos vamos a encontrar preguntas sobre la ley de procedimiento. Con fecha. Las fechas es importante, sobre todo si tenemos que hacer cómputos de días inhábiles, días hábiles, días naturales. Eso es muy importante que lo subrayéis y tengáis claro para no equivocaros de cara a hacer las cuentas, ya que en las respuestas suelen ser días consecutivos para que dudéis y falléis, ¿no? Bien, con fecha 4 de diciembre del 2020 se desestima, pues cuidado con estimar o desestimar porque serán los efectos del silencio o pueden producir también para efectos diferentes para poner un recurso u otro y ahí tenemos que tener mucho cuidado también. Todo ello lo subrayáis. Se estima la solicitud notificándoselo el 11 del mismo mes. Lo mismo, cada vez que hay una fecha, cuidado para hacer cómputos. La notificación del texto, la notificación contiene el texto de la desestimación y su motivación. Esto lo mismo para los fallos, para los defectos de forma y de cara a las notificaciones tenemos que subrayar. Por otro lado, nos va a cambiar de tema y nos dice la funcionaria, pues tenemos que subrayarlo también porque puede hacernos preguntas relacionadas con el estatuto básico del empleado público y en función de que sea un funcionario de carrera o no, puede variar en la temática. Doña Rosa se persona en el hotel encontrándolo cerrado por lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado.
Don José, al no tener la respuesta, considera que la solicitud ha sido desestimada, por lo que decide interponer el recurso pertinente convencido de sus razones. Bien, pues por supuesto nos dice que va a interponer un recurso, eso puede llegar a ser objeto de pregunta de examen y son casos en los que nos solemos confundir bastante. Por otro lado, doña Rosa está embarazada y trabaja en el mismo departamento que su marido, también funcionario de carrera. Bien, con el tema de los partos, tema de embarazos, lactancia y demás, cuidado que cada año va cambiando las semanas que se tienen para los permisos y demás, y todo eso, como no lo tengamos actualizado, no lo vamos a saber contestar de forma correcta. Por otro lado, el director general de la Tesorería contrata una aplicación informática a medida por valor de 10.000 euros mediante un contrato menor. Bien, al director lo volvemos a subrayar, aunque ya lo tenemos antes, y aquí esta temática da mucha controversia entre los opositores porque es un poco complicado. En este caso estamos hablando de la contratación pública de la Ley 9/2017. Bien, aplicación informática a medida. Cuidado con esto porque son las excepciones a tipos de contrato en concreto, ¿vale? Y es pues lo que entra en examen, ¿no? Valor de las cantidades, cuidado para saber si es un contrato ordinario o un contrato menor para luego elegir tipo de procedimiento y demás. Y lo relativo al contrato menor, bueno, su régimen jurídico no tiene mucho, pero aún así tenemos que subrayarlo porque posiblemente pueda llegar a ser un elemento como pregunta de examen. Bien, vamos a ver las preguntas y sobre todo cómo debéis de hacer para las respuestas. La primera, en relación al texto expuesto anteriormente, responde a las siguientes preguntas. La primera, ¿es correcta para que cumpla efectos según lo descrito en la Ley de Procedimiento Administrativo la notificación de la desestimación? En la 1, la respuesta correcta es la C, no, porque carece de los requisitos para ser válida. ¿Cómo sabemos nosotros que esto es lo correcto y por qué está esa respuesta bien? Bien, pues vamos a nuestras soluciones, que en este caso están siempre retroalimentadas. En la 1 donde nos dice que es la C y su argumentación legislativa es el artículo 40.2 de la Ley 39 del Procedimiento Administrativo Común, donde nos dice que toda notificación debe ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro, cosa que el texto del caso práctico lo obvia de que lo hayan puesto. Entonces, pues no puede cumplir requisitos porque la persona no sabe qué se le está diciendo realmente, ¿no? Bien, la segunda, ¿en qué plazo debe cursarse la notificación? Está relacionada con el artículo anterior que hemos visto, el plazo de 10 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado. ¿Dónde surge aquí problemas con los opositores? La gente suele confundir el cursar la notificación a notificarla. Cursar es darle salida en la administración y notificarla es cuando le llega al interesado. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. ¿Vale? En el plazo de 10 días la notificación tiene que salir de la administración, pero no quiere decir con esto que os tenga que llegar a notificar en el plazo de 10 días. ¿Vale? Ahí hay que sumarle el tiempo máximo para el procedimiento en sí. Tenéis que tener cuidado con eso. ¿Vale? 3. En el momento de la entrega de la notificación, ¿quién podría haberse hecho cargo de la misma? Señala aquella que considere correcta. Bien, leemos las soluciones. Cualquier persona mayor de 16, cualquier persona mayor de 14, 18. Bien. Aquí la correcta es la B de Barcelona. Y cuidado con esto porque hay muchas personas, sobre todo cuando están empezando, piensan que tiene que ser una persona mayor de 16. No, en la ley de procedimiento lo dice muy claro, en la 3B, en el artículo 42.2, que una persona que se encuentre dentro del domicilio, acredite su identidad y sea mayor de 14 años, mayor, es decir, de 14 en adelante, puede hacerse cargo de la notificación y sería 100% válido y legal. ¿Vale? Cuarta, la publicación en el Boletín Oficial del Estado por parte de la Administración actuante es correcta. La respuesta 4, vemos que la correcta nos dice que es la D de Dinamarca en el artículo 42.2 y nos dice que no, ya que deberá intentar una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Lo que viene a decir es que debe de realizar un segundo intento tras el primero y el texto solo dice que se intentó una vez y a partir de ahí se publicó en el Boletín Oficial del Estado, lo descrito, para la notificación infructuosa, que realmente lo que quiere decir es notificación no practicada.
¿De acuerdo? Pues la ley exige que se hagan 2 intentos, que se intercambien las horas, dejando un margen de 3 horas entre intento e intento y en 3 días diferentes. ¿De acuerdo? Y por último, la quinta dice en qué tipo de procedimiento, con el fin de darle inicio al mismo, las administraciones públicas pueden recabar datos sobre el domicilio del interesado recogido en el padrón municipal o en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística. Bien, pues en este caso la respuesta correcta es la B de Barcelona, en relación al artículo 41.4 de la Ley de Procedimiento, donde nos dice que las administraciones pueden acudir o bien al padrón municipal o bien a los datos, a la base de datos del INE, para cuando quiera iniciar un procedimiento, pero solo pues, de oficio por parte de la administración. En cualquier otro caso, no podría. Y es con el fin de iniciarlo, no con ninguna otra intención. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí un ejemplo del caso solo para que sepáis cómo lo hacemos, en qué consiste, cómo lo preparamos en nuestras clases y demás, ¿de acuerdo? Esto tiene 5 preguntas solo porque es para que veáis cómo lo hacemos. Las clases suelen siempre tener 20 preguntas, que es lo que voy a encontrar en el examen. Cualquier duda, cualquier cuestión, tenéis nuestra página web y podéis mandarnos las dudas, el tema, por correo electrónico. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo a todos.